Génesis, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para entender lo que está pasando y en la reacción de un hombre que recibe una palabra. Diga conmigo en esta noche, diga conmigo, esta noche he venido a recibir una palabra. Cuando tú recibes la palabra, esa palabra produce en ti una reacción. Yo quiero que vea conmigo esta escritura, capítulo 12, verso 1 del libro de Génesis. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Interesante que cuando Abraham recibe una palabra, escucha bien, lo primero que Abraham hace es edificar un altar allí donde él había recibido esa palabra. Esta noche yo quiero que en este lugar se levanten edificadores de altares para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted pueda recibir en este lugar una palabra que lo active, que lo bendiga, que lo dimensione, y sobre todo que usted pueda decir: voy a levantar un altar de adoración ahí donde Dios me está hablando. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Padre, bendice esta palabra, añade bendición especial en ella, activa corazones, activa nuestras mentes y nuestros espíritus esta preciosa noche, Señor. Declaramos que aquí se levantan edificadores de altares para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Gracias por estar atentos esta noche a la palabra que Dios tiene para usted. Cuando yo veo la vida de Abraham, oiga bien, yo veo que en la vida de Abraham había constantemente levantamiento de altares para Dios. Abraham era un loco apasionado por la presencia de Dios. Abraham era un individuo que a donde él iba y donde él recibía algo de Dios, ahí edificaba un altar para Dios. Si usted lee la historia, dice que se le pegó un sobrinito por ahí llamado Lot. Usted conoce la historia de Lot. Lot, a diferencia de Abraham, era un hombre que se movía por las apariencias, se movía por lo que él miraba. Él miraba una tierra frondosa y decía: para aquí me voy. Y usted conoce la historia de Lot, que tomó decisiones equivocadas. ¿Por qué razón? Dice la Biblia que Lot fue a vivir a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban llenas de pecado, llenas de dolor, llenas de dificultades. Pero interesante que mientras Lot tomaba decisiones, Abraham seguía edificando altares para honrar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Alabe a Cristo esta noche. Yo quiero que en este lugar se levante gente no como Lot, sino gente como Abraham, que esté dispuesto a levantar un altar para honrar el nombre del Dios Todopoderoso. Diga conmigo amén. Ahora declare conmigo esta palabra, diga altar. El altar es importante, escúcheme bien.
Dios es un Dios que cuando da la palabra, escuche bien, había gente en la escritura que no tenían iglesia, no tenían templos, no tenían quizás lo que hoy tenemos, pero era gente que anhelaba caminar con Dios. La Biblia habla de un hombre llamado Enoc que caminó con Dios y fue levantado por el poder de Dios. Habrá un hombre esta noche, una mujer que anhele caminar en la presencia de Dios día tras día, de tal manera, aleluya, que sean prosperados y levantados sus caminos para llegar a nuevos niveles de gloria. Diga conmigo amén. No habían templos como los que tenemos hoy en día. No habían butacas donde estamos sentados hoy, no. Pero habían corazones dispuestos a caminar con Dios día y noche. Diga conmigo, día y noche. Esto es lo que necesitamos hoy en día. Constructores de altares. Escuche bien, Abraham deseaba estar con Dios. Y esto es una buena señal, porque cuando usted desea y anhela andar con Dios, dice la Biblia que Abraham era un ancianito de 75 años, pero anhelaba estar en la presencia de Dios. Está conmigo acá, regáleme una vez. Eso quiere decir que no importa la edad que tú tengas, no renuncies ni abortes al propósito de Dios en tu vida. Yo vine a decirle a alguien, tal vez hay alguno despierto aquí hoy, no renuncies ni abortes al propósito de Dios en tu vida. Quizás tú dices, pastor, mire, los años van pasando, los días pasan en mi vida, mi pellejo se aturra, las patas de gallina y de pollo me salen, pero yo vine a decirle hoy a alguien, no renuncies al propósito de Dios para tu vida. Diga conmigo amén o diga algo, por favor. Si está aquí, despierte. Sacuda a dos personas y dígale, despierte, 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 wake up. Necesitamos gente que anhele estar en la presencia de Dios y que anhele levantar altares, que reciban la palabra de Dios, pero no se queden solo con la palabra. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Dígalo fuerte, en este tiempo Dios sigue hablando. Hermano, Dios sigue dando palabra. Dios sigue diciendo, te bendeciré. Y a los que te bendigan aquí también los voy a bendecir. Y a los que te maldigan a ti también los voy a maldecir. En ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Alguien recibe esa palabra. Dios sigue hablando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Recibimos la palabra, pero no estamos dispuestos a hacer un altar por la palabra que hemos recibido. Todavía está acá. Recibimos la palabra, pero no hay una disposición para hacer un altar. Dice la Biblia que Abraham edificó un altar después de recibir la promesa de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Le voy a explicar. La palabra altar, escriba ahí, significa lugar de sacrificios. Etimológicamente, altar quiere decir matanza. ¿Escuchó lo que dije? Altar quiere decir matanza. Dios no te va a dar te da una palabra, pero si tú no estás dispuesto a sacrificar algo por esa palabra, olvídate que se cumple. Aunque solo la hermana diga amén. Usted recibe la palabra, pero no sacrifica nada por la palabra. No está dispuesto a levantar un altar por la palabra. Venimos a la iglesia, anhelamos palabra, anhelamos esto, pero mi pregunta es, si usted realmente anhela una promesa y una palabra de Dios, ¿qué tan dispuesto está para sacrificarse con tal que la palabra que usted ha recibido se cumpla? ¿Habrá alguno aquí que diga, Señor, yo estoy dispuesto a esforzarme? Porque Dios no solo te va a dar la palabra y tú no haces nada. Los altares tienen que ver con 4 situaciones importantes. La primera tiene que ver con adoración. Diga conmigo, adoración. Cada altar que se levantaba tenía un propósito. Muchas veces recibimos la palabra, pero no somos capaces de adorar por la palabra. Si no, vea usted cuando las cosas no le han ido muy bien. A veces lo menos que usted tiene es una palabra de adoración para el Señor. Véale la cara a su hermano como la trae a veces. Toda jalada, toda hecho nudo, hello. Como que es careguante. Y usted dice, ¿qué le pasa al hermano? Es que no le ha ido muy bien.
Pero si yo he recibido una palabra, no me importa cómo me fue hoy. Lo que sé es que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Alguien está conmigo acá. No me importa si me dieron la mano o no me la dieron. Yo vine a adorar a Dios porque recibí una palabra de Él. Aleluya, dele palmas al Rey de Reyes. Recibí una palabra de Dios. La segunda tiene que ver con la oración. La adoración tiene que ver con Él y no con lo que Él es o con lo que Él te da. Por eso los adoradores no andan buscando nada. Los adoradores quieren dar algo. Todavía está acá. La oración, oiga bien, la oración tiene que ver conmigo hacia Él, es decir, mi disposición. Por eso los altares, si usted ha recibido una palabra de Dios, ore para que esa palabra se cumpla. No solo, ay, sí, ya recibí de Dios, qué bueno, gloria a Dios, y yo echadito a dormir, ¿verdad? No, todavía está acá. Oiga, si yo recibí la palabra, yo voy a clamar para que esa palabra se cumpla, para que esa palabra se dé el tiempo, para que esa palabra germine, para que esa palabra incube y de repente yo empiezo a ver lo que Dios me dijo. Alguien diga gloria a Dios. Esa palabra tiene que ser llevada en oración. También el altar tiene que ver con consagración. Diga conmigo, consagración. Y esto tiene que ver con Dios y con tu vida. Porque tú estás dispuesto a recibir la palabra, pero consagrar tu vida para que esa palabra se cumpla. Porque Dios no te va a dar una palabra y te decir, oye, quiero hacer cosas grandes contigo, y tú viviendo como a ti te da la gana. El altar tiene que ser un altar de consagración. Señor, si tú me llamaste al ministerio para ser un siervo tuyo, quiere decir que tengo que levantar un altar de consagración, porque a partir de hoy ya no soy Juan Perico de los Palotes, soy uno que has escogido para hacer la obra tuya. Por lo tanto, mi vida, mi cuerpo, mi mente está para consagrarse delante. Alguien diga gloria a Dios. Por eso es que no, muchas veces, ay, Dios me ungió, pastor, vino un profeta, me puso las manos, me echó aceite, derramó toda la redoma y el cuerno o lo que traía sobre mi vida, pero no pasó nada. ¿Y cómo va a pasar si el lunes, en vez de consagrar tu vida, te fuiste a revolcar como siempre lo haces? Diga conmigo, ¿está serio este asunto? Diga. Si Dios te da una palabra, levanta un altar de consagración sobre la palabra que has recibido. Si Dios te dijo, voy a hacer esto contigo, entonces levanta un altar de consagración, señorita, caballero. Si te vas a casar con un profeta, un hombre de Dios, entonces consagra tu vida. Que el altar que tú estás levantando sea un altar de consagración, para que cuando ese hombre de Dios aparezca, o esa mujer, esa princesa que Dios ponga, te aparezca y no te encuentre todo reventado y todo estallado. Todavía está acá. No es que yo recibí una palabra, pastor, pero necesitamos levantar altares de consagración. La palabra altar también tiene que ver con holocausto, y esto tiene que ver con un sacrificio. Porque Dios no te va a dar una palabra sin sacrificarte. Y el sacrificio quiere decir que tú estás dispuesto a darlo todo por la palabra que has recibido. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad. Estás dispuesto a sacrificar tu intimidad, tu coinonía con tu familia, con tal de decirles, lo siento, pero yo recibí una palabra que voy a ir a la tierra que fluye leche y miel. ¿Está conmigo acá? Entonces considere estos 4 altares o estos 4 significados del altar. Si usted está recibiendo algo de Dios, hermano, adore, hermano, ore, hermano, consagre, declare sacrificio sobre la palabra. Ahora, una de las cosas curiosas es que la mayoría de cristianos carecen de un altar, de cualquiera de estos tipos. Aló, tenemos templos, hay altares públicos como este, pero no tenemos altares privados. Y eso me preocupa a mí, porque eso quiere decir que no hay cumplimiento de palabra en tu vida. ¿Usted me está entendiendo? Eso me preocupa, porque quiere decir que usted es de los que oye la palabra, pero no consagra su vida para que esa palabra se cumpla el día de mañana. Hello.
Ay, qué bonito estuvo el servicio. Ay, Dios me tocó. Se me enchinaron los pelitos, pastor. Ahora el culto, sí. Pero si recibiste de Dios. Por eso es que hay gente que va al encuentro, se le habla, se le ministra, cae, recibe, pero no son capaces de consagrar su vida a la palabra que Dios les ha dado. Hello. Y por eso tropiezan, por eso fracasan y dicen que aquello no sirvió, que el otro no sirvió. Mentira. Lo que no sirvió es tus decisiones y tu vida. Porque lo que es de Dios siempre sirve. Lo que es de Dios siempre funciona. Lo que es de Dios siempre cambia y transforma tu vida. Que no me venga a decir que no servía porque no era de Dios. Claro que era de Dios, hijo. 16 años tenía yo cuando Dios me llamó al ministerio. Y yo decidí consagrar esa noche mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Había un altar, un fuego. Y todos los años, cada vez que yo voy a Nebraska y voy a ministrar consagración a los jóvenes, tengo 18 años ya de llamado. Yo no tomo una ramita, yo tomo un trozo así de leña, porque representa el trozo de individuo que soy. Individuo, dije. Tremendo trozo de leña. Y yo digo, Señor, no se me olvida que un día decidí consagrar mi vida a ti. Y mientras mis amigos a los 17, 18, 21 años estaban en la discoteca moviendo la caja de tomate, yo estaba zampado, o dable como usted quiera, en un colegio de teología, aprendiendo la escritura, copiando las notas de los maestros, consagrando mi vida a la palabra. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Armando un altar para Dios. Dale gloria al Rey de Reyes, levantando un altar para Él, diciéndole, Señor, si tú me diste la palabra, mi vida te pertenece a ti. Alabe a Cristo en esta hora. Dios te da la palabra, pero levanta el altar. Levanta el altar para Él. Levanta el altar y adóralo. Por eso hay promesas que no se están cumpliendo en tu vida. Y no es que Dios sea mentiroso, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es que cuando recibimos la palabra, no levantamos un altar. Ahora, si tú no tienes un altar, lo más seguro es que una persona que no tiene adoración, no tiene oración, no tiene consagración y mucho menos sacrificio. Porque siempre que un altar se levantaba, no estaba solo. ¿Sabe qué había ahí? ¿Qué había ahí? Había sacrificio, había holocausto, había esfuerzo. Los altares en aquel entonces, le quiero contar, eran hechos a mano. Los patriarcas no tenían un sacerdote que les ministrara su propio altar. Ellos tenían que ministrar su propio altar. No había un pastor que les sobara la cabecita. Ore por mi varón, aquí. No había. No había alguien que les matara el animalito. No, ellos tenían que hacerlo. Ellos tenían que tomar la piedra rústica y colocarla. Me imagino el viejito Abraham de 100 años o 110 años, cuando sube con su hijo al monte para sacrificarlo, y le dice, vamos a levantarle, hijito mío, un altar al Señor. Ya viejito, y agarrando la piedra, y el Abraham, vamos a ponerla, esforzándose con sus manos para levantar ese altar. Y el hijo le dice, oye papá, y yo me imagino Isaac dice, yo he visto a mi papá hacer un montón de altares. Este viejito anda agarrando piedras por todos lados, ya parece marero, ¿verdad? Agarra piedras por un lado, agarra piedras por otro, y levanta altares por todos lados. Y el Isaac ahí chiquitito, pero viendo a su padre cómo él levantaba el altar, y de repente agarrando una piedrita chiquita, y Abraham, no hijo, vamos a agarrar esta grandota, le decía, ¿verdad? Y la ponía en el lugar correcto. Y de repente, después de haber
haber sudado, después de haberse sacrificado, le dice el muchacho: papá, ya está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Porque yo me acuerdo que siempre que tú levantas un altar hay leña, pero también hay un corderito. Y le dice el Abraham, se le queda viendo: hijo, no te preocupes, Jehová proveerá un cordero. Porque cuando hay un altar, cuando alguien se forzó para levantar ese altar, también Dios se esmerará para proveerte para el holocausto. Alabe a Cristo en esta hora. También Dios se forzará para proveerte para el holocausto. Diga conmigo: aunque me cueste, aunque esté cansado, tengo que levantar el altar y estar a solas con Él. ¿Cuántas veces usted llega cansado después de un domingo, hermano, y lo menos que quiere es orar, leer la Biblia? ¿Cuántas veces usted se levanta un lunes reventado y estallado, deprimido y abrumado, todo cansadito? Pero ahí es donde tienes que levantar el altar. No cuando tienes ganas, sino cuando tus fuerzas están débiles. No cuando todo está bien, no cuando está fresco el día, ¿verdad? Sino cuando hay pruebas y dificultades. Los domingos en la mañana algunos disponen para dormir, pero yo le estoy hablando a gente que quiere edificar un altar en su vida. Dicen: ¿sabes qué? El domingo no es para dormir, el domingo es para venir y levantar un altar de adoración para el Rey de Reyes. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Yo no sé, pero yo sueño con que el domingo a las 7 de la mañana esté más lleno que a las 9 y que a las 4:30, porque la gente de Comunidad Cristiana La Loma se convirtió en gente que levanta altares para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Alabe al Señor en esta preciosa tarde, iglesia. Bendiga su nombre. Ahora, lo que yo aprendo a hacer en mi altar privado es lo que reproduzco en mi altar público. Por eso muchas veces nuestra manera de adorar refleja nuestra verdadera manera de estar en privado. Hermanos, levanten la... Ay, no, ay, bien. A veces venimos al culto y ni siquiera de pie queremos estar. Me duelen las canillas, ni viejito que estuviéramos. Me duele la riuma. ¿Cuál riuma, hijo? Y a veces los jóvenes son los más haraganes. Diga conmigo: ay, ay, ay. A veces los viejitos tienen más ímpetu que los muchachos. No de balde dice la Biblia: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y a veces son jóvenes y aguados. Y decía un pastor el viernes, estábamos en una vigilia, decía él que nos cuesta a veces pasar 1 hora doblando rodillas, pero pasar 2 horas sentado en la televisión, ahí no le duelen ni las sentaderas, ni las caderas, ni nada. ¿Aló? Ni ampollas le salen en las caderas. Pero póngalo a orar: ay, me duele aquí, mira, aquí me duele, mire, hermano, ay, ay, hasta almohadita quisiera tener, ¿verdad? Para que más frágil, ¿verdad? Todavía está acá. Pero cuando yo estoy dispuesto, hermano, nuestros altares privados determinan nuestros altares en público. Hay gente que usted le dice: hermano, ore. No puedo. Pues ¿cómo no puede, hijo? O sea, que no se comunica con Dios, no habla con Dios, no se pone de acuerdo con Él. Porque cuando tú estás conectado con Dios, no importa donde tú te pares, no importa donde tú llegues, tú sabes que ahí la gloria de Dios va a llegar. Diga conmigo amén. Alabe a Cristo en esta hora. Bendiga el nombre de Dios. Ahora, Éxodo capítulo 20, verso 24. Vaya conmigo ahí. El altar es el lugar destinado para colocar nuestros sacrificios. Diga conmigo esta noche: sacrificios. Éxodo capítulo 20, verso 24, lo vamos a leer juntos, por favor. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti ¿y qué dice ahí? Y te bendeciré. Déjeme decirle una cosa: donde hay un altar de sacrificio para Dios, téngalo por seguro que ahí también habrá bendición de parte de Dios. Levante sus manos y dele gloria al Rey de Reyes. Donde hay un altar, ahí
yo voy a poner mi bendición, dice el Señor. Por eso usted se tiene que convertir en un edificador de altares, que a donde quiera que usted llegue, pastor, en la oficina no se puede, claro que se puede. Aparte algo ahí y declare que ese lugar donde usted está también es un altar de adoración para el Dios Todopoderoso. Alguien dele palmas al Rey de Reyes, porque el Señor dice: ahí también te voy a bendecir. Que tu casa, hermano, ya no sea guarida de demonios, que tu casa sea un altar de adoración para el Dios Todopoderoso. Alabe a Cristo en esta preciosa noche y dele palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por eso necesitamos levantar altares de adoración. Escuche bien, no es fácil. El camino fácil es: pastor, ore por mí. El camino difícil es: voy a levantar mi propio altar. Por eso es que hay gente que se le resulta fácil decir: hermano, ay, ora por mí, oiga. ¿Para dónde va? Para la iglesia. Ay, ora por mí, se acuerda de mí, oiga. Eso es lo fácil. Ese es el camino sencillo. El camino difícil es: voy a levantar mi propio altar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es fácil, hermano. Tiene que deponer la carne. Por eso altar significa etimológicamente matanza, porque lo primero que hay que poner en el asador es la carne. Aló. Lo primero que hay que poner en el asador es la carne. Y cuando yo pongo mi carne en ese asador, en ese altar, téngalo por seguro que ofrenda de olor fragante va a llegar a la presencia de Dios. Dele palmas al Rey de Reyes en esta hora. Ofrenda de olor fragante va a llegar a la presencia de Dios. La Biblia enseña que Abraham construyó altares de consagración. Era un hombre que constantemente vivía levantando altares. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar donde Abraham levantaba un altar de consagración, había una petición. La necesidad que Abraham tenía, ahí se cumplía. Ahora la pregunta es: ¿habrá un hombre, habrá una mujer dispuesto a poner su vida en el altar de Dios y decirle: Señor, yo quiero recibir algo de parte tuyo en ese altar, en el altar de adoración, en el altar de oración? Oiga bien lo que le voy a decir esta hora. Oración es la que rompe lo impenetrable, mueve montañas, carga, apaga incendios, derriba murallas, te hace caminar sobre las aguas, penetras en las tinieblas. Orar marca la diferencia. Y si tú esta noche estás diciendo: yo voy a levantar un altar de adoración en mi casa, y yo sé que eso va a marcar la diferencia, que tu entorno va a cambiar, que tu atmósfera va a cambiar, porque los altares de adoración marcan la diferencia. Alabe a Cristo en esta hora. Eso marca la diferencia. El altar más poderoso que se levantó es en el Gólgota. Ahí se presentó, hermano, la mayor carga de bendición sobre la vida de los hombres. Ahora tiene que haber un altar de consagración y adoración. El problema es que poca gente quiere consagrar su vida al Señor. Muy poca gente vemos hoy en día deseosa de consagrar su vida al Señor. Y esta mañana comenzamos, ayúdeme Noé, esta mañana comenzamos en oración, esta mañana comenzamos en ayuno, esta mañana comenzamos en Santa Cena, porque la idea era consagrar nuestras vidas al Señor. Y yo le ponía el ejemplo a la iglesia y le decía que una niña le preguntó a un teólogo que si se puede vivir en santidad durante todo un año. La santidad tiene que ver con consagración. La santidad tiene que ver con apartar mi vida para Dios. El teólogo le dice: mire, yo creo que es difícil eso. Es casi imposible poder consagrar nuestras vidas o vivir en santidad durante todo un año. La niña le dice: oiga, pero un mes se puede vivir en santidad. Y el teólogo rasca su cabeza y dice: mire, yo lo veo difícil, pero yo creo que quizás no se puede, le dice. La niña le dice: oiga, pero ¿será que se puede durante una semana o un mes? El hombre dice: no, es bien difícil. ¿Será que un día entero no se puede vivir en santidad? Y el hombre dice: mire, un día entero uno mira cosas, dice cosas, está difícil. La niña le dice: oiga, y una hora no se podrá vivir
en santidad y en consagración a Dios. El teólogo dice: no creo que una hora, pero será que un minuto, un segundo, dice la niña. El hombre dice: mire, creo que un segundo quizás sí se puede. Y le responde la niña: entonces, ¿por qué no aprendemos a vivir nuestra vida segundo a segundo, segundo a segundo, para llegar a agradar a Dios el día de mañana? ¿Alguien me está entendiendo hoy? Y comenzamos consagrando nuestra vida. Yo tengo que decirle a alguien: necesitas levantar un altar de consagración para el Dios Todopoderoso. Necesitas levantar un altar de consagración. La Biblia dice, escuche bien, en el Antiguo Testamento, que no solo habían altares dedicados para Dios, sino que habían altares también falsos. En el libro de Amós y en el libro de Oseas, el Señor reprende a los israelitas. Oseas capítulo 8 verso 11 le dice: ustedes han levantado altares falsos a Baal. El problema es que a veces, lejos de levantar un altar para Dios, levantamos altares para nuestra propia concupiscencia, para nuestros sentires personales. Pero no estamos levantando el altar que merece levantarse, el altar al Dios Todopoderoso. De hecho, quiero decirle que algunos tienen altares falsos. Le dan sacrificio al pecado, le dan sacrificio y esfuerzo al trabajo. Hay gente que le da más prioridad a su trabajo que al altar de Dios. Todavía está acá. Hay gente que le da más prioridad a cualquier cosa. De hecho, todos y cada uno de los que estamos aquí hemos invertido en un buen stand para poner una buena televisión. ¿Sí o no? Hemos invertido y estamos pagando las letras a Comercial Chacón. Y ahí está usted, ¿verdad? Invirtiendo en su altar falso. Y ay de que le toquen esa televisión. Aló. Y ay de que se la vean mal, y cuando llueve sale y le pone una cobijita encima para que no le dé frío. ¿Sí o no? Cuando tiembla, usted prefiere agarrar la tele, y aunque a sus hijos le esté cayendo un ladrillo en la cabeza, usted dice: ay no, la tele, la tele. Y si es plasma, oiga, eso es más sagrado todavía, porque levantamos altares falsos que nos roban la atención, nos roban el estar conectados con Dios. Levantamos altares que nos apartan de su presencia. Pero yo vine a decirle a alguien esta noche: levanta el mejor altar, el altar de consagración y de adoración, ahí en tu casa, en tu carro. Dale palmas al Rey de Reyes. Alguien aquí tiene que renunciar a lo que ha estado haciendo hasta este día. Alguien aquí tiene que matar sus deseos personales. A mí me gustaría revisarle los iPods, los celulares a los muchachos que se meten los audífonos en las orejas y nadie sabe lo que andan oyendo esos criaturas. ¿Sí? ¿Está conmigo acá? Y muchas veces lo que hacemos ni siquiera está consagrado para Dios. Tenga cuidado con no levantar altares falsos, altares que lo apartan de Dios, que usted corre hacia ellos. Altares del deporte, ¿sí o no? Y tenemos nuestros ídolos ahí bien bonitos, y la gran póster de fulano de tal, el número 10 del equipo que tanto me gusta, el número 7, ¿sí o no? Cristiano Ronaldo, wow. Lionel Messi. El otro día salió en el Facebook que había un fanático que andaba una camisa de Messi en la espalda y otro de Cristiano Ronaldo del Madrid, y los dos estaban pasando consulta en una unidad de salud de aquí de San Salvador, y uno andaba con una muleta y decía Messi y Cristiano Ronaldo en una unidad de salud de San Salvador, y a ninguno de los dos lo querían atender. Imagínense. Bendito sea el Señor, que el Dios al cual le levantamos altar no se enferma, tampoco va a las unidades de salud, sino que Él es el Dios, el Todopoderoso. Alabe a Cristo en esta hora. No se equivoque. Todo lo que usted le dedica tiempo, sacrificio, esfuerzo, dinero,
adoración, exaltación y admiración, probablemente eso sea su Dios. Probablemente a eso usted le esté levantando altares. Hay gente con obsesiones compulsivas, obsesivos compulsivos, que les encanta coleccionar cosas. Yo veo mucho eso, que hay gente que prefiere quedarse sin comer con tal de comprar lo que quieren coleccionar, y están levantando esos altares obsesivos compulsivos. Hermano, que nada nos haga más obsesivos que la presencia de Dios. Que si algo nos importe, que si algo nos sacuda las entrañas, que si algo nos sacuda el sentido, que sea el estar en su presencia, decirle: Señor, yo quiero levantar un altar para ti. Alabe a Cristo en esta preciosa noche. Dele gloria al Rey de Reyes. Y quiero terminar con usted en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 25 esta noche. Perdón, versículo 15 o 13. Isaac vio en una buena cantidad de veces a su padre levantar altares. Pero mire lo que dice la Biblia ahí: y tuvo hato de ovejas. Verso 3, 12. Jehová y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Está conmigo acá? ¿Está conmigo? Génesis 26, 14. En el 15 dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártese de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron, diga conmigo, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con ellos. Y abrieron otro pozo, también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Se apartó de ahí, abrió otro pozo, diga conmigo, otro pozo, y riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ojo con esto. Isaac trató de sacar los pozos que su papá había levantado en tiempo anterior y habían sido soterrados por los filisteos. Isaac se esforzaba por querer hacer lo que su padre había hecho. Los pozos significaban vida, los pozos significaban prosperidad, porque a través de ese pozo ellos podían proveer agua a sus ganados, a sus bestias, y poder establecerse en paz en aquellos lugares. Pero resultaba que cada vez que Isaac levantaba un pozo por acá y él decía: aquí Dios me va a bendecir, de repente venían los problemas, venían las riñas, venían las dificultades, venían los chambres, venían esto. Y Isaac decía: ok, me olvido de este pozo y me voy a este otro que también vi a mi padre levantarlo. Y él lo excavaba y había agua ahí también. Y de repente venían los sacerdotes de Gerar, o los que habitaban ahí, y volvían a fastidiarle la vida a Isaac. Isaac andaba rebotando y andaba luchando por aquí, por allá, tratando, óigame bien, de recibir la bendición que su padre había recibido. Escuche bien esto: hay gente a la cual los pozos se le cerraron porque los altares ya no se levantaron. Hay gente que los pozos de prosperidad, de bendición y de finanzas se le cerraron, porque cuando no hay un altar, podrás tener un pozo pero no estarás en paz. Cuando no hay un altar, podrás tener esto, podrás tener aquello, pero no comerás tu comida en paz. Yo no sé en qué momento se le abrió el entendimiento a Isaac, porque le quiero contar que en cada lugar que Abraham levantaba un altar para Dios,
ahí Dios le mostraba que había un pozo para perforar. Y la gente, me imagino que decía: ¿cómo es que Abraham encuentra agua? ¿Cuál es el secreto de Abraham? Pues yo le tengo una noticia. El secreto de Abraham es que en cada lugar que él llegaba, levantaba un altar para Dios. Y ahí en ese lugar Dios lo prosperaba, y los pozos comenzaban a proveerle agua. Dale gloria al Rey de Reyes. Los pozos se convertían en la fuente de bendición. Y cuando a Isaac se le abre este entendimiento, él tenía pozos, pero cada pozo le traía problemas, hasta que él decidió levantar un altar. Verso 25, capítulo 26, verso 25 dice: y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Verso 26. Entonces, oiga bien, el mismo que le había dicho: vete de aquí, llamado Abimelech, vino a él desde Gerar y a Usar, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. Dice ahí en el verso 27: y le dijo a Isaac: ¿por qué vienes a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Verso 29: que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviemos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Diga conmigo: bendito de Jehová. Hasta que Isaac levanta un altar, sus enemigos reconocen y dicen: ya no alterquemos con este hombre, ya no peleemos con él. Jehová está con él y es bendito de Dios. No fue mientras le vieron las vacas, no fue mientras le vieron los ganados, no fue mientras le vieron sus criados ni sus pozos. Fue cuando él decidió levantar un altar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien alabe a Cristo en esta hora. Ahí Isaac se volvió un hombre de influencia para su gente. La influencia que Abraham tenía que ver con la adoración que él desataba para Dios. Si queremos una iglesia de influencia en estos lugares, en esta zona, necesitamos constructores de altares. Que donde tú estés la gente diga: he visto que Jehová está contigo, he visto que Dios está contigo. Y lo que ellos no saben es que antes de que ellos vean a Dios en tu vida, tú ya estuviste en el altar adorando y exaltando y engrandeciendo el nombre de Dios. Alguien diga gloria al Rey de Reyes en esta hora. Iglesia, si los pozos se cerraron en tu vida, si los pozos se clausuraron, es porque los altares cesaron también. Pero cuando los altares vuelven, cuando los altares se levantan, es cuando los pozos se vuelven a abrir, es cuando los pozos comienzan a fluir. Ayer estuvimos en una vigilia allá en San Martín, en la casa de unos hermanos. Y cuando hacemos algo como eso, oiga bien, creemos que los pozos que están ahí se comienzan a perforar. Cuando tú vas a la casa de alguien a tu célula, tú no estás perdiendo el tiempo ahí, porque ahí se está levantando un altar para Dios. Y todo pozo que hubiera estado cerrado ahí, o si no existiera uno, Dios permite que ahí comience a perforarse algo, y que la bendición que está ahí en las entrañas de ese lugar comience a fluir. La influencia que tú llevas, que tú cargas, comience a llegar a las naciones y a la vida de las personas. Y la gente empieza a decir: hemos visto que Jehová está contigo. Dale gloria al Rey de Reyes en esta hora. Levanta fuerte palma al Rey de Reyes. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie sobre sus pies. Vamos a adorar al Señor esta noche. Vamos a decirle: Señor, levante sus manos ahí donde está, por favor. Vamos a abrir pozos nuevos en nuestra vida. Vamos a desatar pozos nuevos. Vamos a desatar algo nuevo sobre. Hermano servidor, ven para acá. Corre aquí, por favor.
Todos levanten sus manos esta noche. Vamos a hacer algo. Levante sus manos hoy. Levante sus manos. Vamos a decirle, Señor, que mi vida sea un altar para ti hoy. Si hay alguien en cabina, me ayuda, por favor. Diga conmigo: hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia.